El mundo se rendía a sus pies, un tapiz de luces que parpadeaban desde el otro lado del cristal. Cada luz era un negocio, una oportunidad, una cifra más en la ecuación de su éxito. Desde lo alto de su torre de acero y ambición, Adrián controlaba los hilos de un imperio que nunca dormía. Su voz, tranquila y firme, cerraba tratos millonarios a través del teléfono, moviendo capitales que podían cambiar el destino de países pequeños. Era un arquitecto de fortunas, un maestro del juego donde el único objetivo era ganar. Pero en la cumbre, el aire es frío y solitario. Al llegar a casa, el silencio del ático era más abrumador que el ruido de la bolsa. El mármol pulido devolvía el eco de sus pasos, recordándole el vacío. Allí estaba Leo, su hijo, una pequeña figura sentada frente al televisor, absorto en un mundo de colores y sonidos ajeno al suyo. La cuidadora, una mujer de sonrisa impecable y referencias intachables, le ofrecía un informe conciso del día. El niño había comido bien, había hecho sus deberes, no había dado problemas, todo en orden, como siempre. Adriana sentía, satisfecho por la eficiencia que había comprado, la misma que exigía en sus salas de juntas. Se acercaba a Leo, le revolvía el pelo en un gesto torpe y ensayado, pero los ojos del niño no se levantaban de la pantalla. Había un muro invisible entre ellos, uno que Adrián no sabía cómo ni cuándo se había construido. Se retiraba a su despacho, el único lugar donde el silencio no le pesaba, porque allí era sinónimo de poder. Revisaba informes, trazaba estrategias, conquistaba nuevos mercados en la pantalla de su ordenador. Creía que cada victoria allí fuera era un ladrillo más en el futuro de su hijo, una fortaleza de seguridad y privilegios. No entendía que lo único que Leo necesitaba era un refugio que no se podía comprar. Una noche, mientras una extraña inquietud le impedía conciliar el sueño, decidió revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, una costumbre paranoica de quien tiene demasiado que perder. Buscaba fallos en el sistema, brechas en su fortaleza, y entonces la encontró. No era un ladrón ni un espía industrial. Era la voz de la cuidadora, despojada de su dulzura profesional, convertida en un siseo helado en la penumbra del cuarto. Vio un gesto brusco, una sombra que se movía con violencia, y el pequeño cuerpo de su hijo encogiéndose en la cama. El sonido se apagó, pero la imagen quedó grabada en su retina, un veneno que comenzaba a recorrerle las venas. El imperio que había construido ladrillo a ladrillo se desmoronaba en el silencio de una sola noche, no por un colapso del mercado, sino por el llanto ahogado de un niño. El monitor se quedó en negro, pero la imagen persistía, grabada a fuego detrás de sus párpados. Cada parpadeo era una tortura, una repetición instantánea de la sombra y el miedo en el rostro de su hijo. El aire en su despacho, normalmente un combustible para su ambición, se había vuelto denso, irrespirable. Se levantó de la silla de cuero, pero sus piernas, las mismas que lo habían llevado a la cima del mundo financiero, se sentían débiles, extrañas. El eco de sus pasos sobre el mármol ya no era el sonido del éxito, sino el de una profanación, el de un intruso en su propia casa, en la vida de su propio hijo. Caminó por el pasillo silencioso. Cada obra de arte en las paredes, cada objeto de diseño que había costado una fortuna, ahora le parecía una burla. Eran los trofeos de una vida vacía, los premios de consolación de un hombre que había ganado el mundo y había perdido lo único que importaba. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de Leo, una simple puerta de madera blanca que ahora se erige ante él como la muralla de una fortaleza inexpugnable. ¿Qué derecho tenía a cruzarla? Él, que había delegado el amor, que había subcontratado los abrazos y los cuentos antes de dormir. Con un temblor que no recordaba haber sentido nunca, giró el pomo. La habitación estaba sumida en la penumbra, apenas iluminada por la luz de la ciudad que se colaba por las cortinas entreabiertas. Vio la pequeña silueta de Leo bajo el edredón, un bulto frágil en medio de una cama demasiado grande. Se acercó sin hacer ruido, conteniendo la respiración. Y entonces lo oyó, un sollozo ahogado, un pequeño quejido que se escapaba entre sueños. Era el sonido de una pesadilla que él, con su ausencia, había permitido. En ese instante, el imperio de Adrián se derrumbó.
No hubo ruido, no hubo explosiones, solo el silencio aplastante de una verdad insoportable. Los rascacielos, los mercados de futuro, las juntas directivas, todo se desvaneció, reducido a cenizas por el llanto dormido de un niño. Se arrodilló junto a la cama y por primera vez en años no vio a un heredero, no vio un proyecto de futuro. Vio a su hijo. Y en los ojos cerrados de Leo vio el reflejo de su propio fracaso, el más absoluto y devastador de su vida. Una decisión, clara y afilada como un cristal roto, se formó en su mente. No era una estrategia de negocio, era una rendición para poder empezar a luchar de verdad. Se quedó allí, en la oscuridad, escuchando la respiración de Leo hasta que los primeros rayos del alba tiñeron el cielo de un gris incierto. Cogió su teléfono, el arma con la que había conquistado el mundo, y buscó el número de su mano derecha. Mientras el tono de llamada sonaba, supo que las palabras que estaba a punto de pronunciar no solo cambiarían su vida, sino que destruirían el mito que él mismo había creado. El rey estaba a punto de abdicar, no por un golpe de estado, sino por el deber de aprender a curar las heridas de su único príncipe. El mundo financiero se convulsionó. Los titulares hablaban de un colapso, de la abdicación inexplicable de un rey. Pero Adrián no leyó ni una sola línea. Su universo ya no giraba en torno a los índices bursátiles, sino al ritmo lento y silencioso de un niño que desayunaba al otro lado de la mesa. El primer paso fue despedir a todo el personal, la cocinera, el chofer, los de seguridad. La fortaleza se desmanteló, dejando a 2 extraños en un ático demasiado grande y silencioso. El primer desayuno que intentó preparar fue un desastre de humo y tostadas quemadas. Leo lo observó todo sin decir una palabra, con esos ojos que parecían contener la sabiduría trágica de un anciano. Adrián no se rindió. Fregó la sartén, abrió las ventanas y volvió a intentarlo. Y al día siguiente, y al otro. Cada pequeña tarea doméstica era una batalla contra una vida de comodidades y delegación, un torpe reaprendizaje de lo esencial. Vendió el ático, el jet privado, la colección de coches. Liquidó acciones, cerró fondos de inversión y convirtió su imperio en un eco del pasado. Se mudaron a una casa normal, con un pequeño jardín y vecinos que cortaban el césped los domingos. El mármol frío fue reemplazado por madera cálida que crujía bajo sus pies. Por primera vez, Adrián aprendió el sonido de su propia casa. Aprendió que a Leo le gustaban los cereales con trozos de fruta, que dormía abrazado a un dinosaurio de peluche gastado y que dibujaba soles con rostros tristes. Intentó llenar el silencio con regalos, los últimos vestigios de su antigua yo, pero los juguetes caros se quedaban en sus cajas. Comprendió que el problema no era la falta de cosas, sino la abundancia de un vacío que él mismo había creado. Dejó de intentar comprar el afecto de su hijo y empezó a intentar ganárselo con el único capital que ahora valoraba, el tiempo. Las tardes transcurrían en el parque. Al principio, Adrián se sentaba en un banco, incómodo, mirando el móvil por pura inercia hasta que se obligó a guardarlo en el bolsillo. Empezó a observar. Vio cómo Leo nunca se subía a lo más alto del tobogán, cómo se apartaba si otros niños se acercaban demasiado. Vio el miedo sutil en sus gestos, la desconfianza grabada en su postura. Un día, sin pensarlo, se levantó y se sentó en la arena junto a él. No dijo nada, simplemente se quedó allí, compartiendo su silencio. Empezaron a construir un castillo de arena. Las manos de Adrián, acostumbradas a firmar contratos de millones de euros, ahora eran torpes moldeando torres y murallas. Leo lo miraba de reojo, y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de curiosidad reemplazó la apatía en sus ojos. No hablaron, pero sus manos trabajaron juntas, creando algo frágil y efímero bajo el sol de la tarde. Una noche, mientras le arropaba en la cama, Adrián se atrevió a dar el paso más difícil. Se sentó en el borde, el colchón hundiéndose bajo su peso, y miró a su hijo. La luz de una pequeña lámpara dibujaba sombras suaves en su rostro. Le habló en voz baja, no como un magnate, ni como una figura de autoridad, sino como un hombre roto que buscaba el perdón. Le pidió perdón por no haber estado, por no haber visto, por no haber escuchado. Le dijo que había cometido el peor error de su vida, que había confundido construir un futuro con estar presente en él. Las palabras salieron atropelladas, desnudas de cualquier estrategia, cargadas solo con el peso de un arrepentimiento que lo ahogaba. Esperaba silencio, indiferencia, quizás incluso un rechazo.
Leo se quedó quieto, sus ojos fijos en los de su padre, dos pozos oscuros e insondables. Y entonces, su pequeña voz, un susurro que apenas rompió el aire de la habitación, formuló la pregunta que lo cambiaría todo para siempre. No era una acusación, ni un reproche. Era algo mucho más profundo, una herida abierta que suplicaba ser entendida. «Papá, ¿por qué no me oías cuando te llamaba por las noches?» El aire se escapó de los pulmones de Adrián, vaciándolo por completo. Aquella pregunta, tan simple y tan pura, era un juicio final del que no podía escapar. No había abogados, no había cláusulas, solo la verdad desnuda entre un padre y un hijo. Miró los ojos de Leo, ya no insondables, sino abiertos, esperando una respuesta que pudiera empezar a remendar el mundo. Y Adrián se la dio, con la voz rota por un peso que iba más allá de las palabras. Porque estaba sordo, hijo, sordo por el ruido del dinero y el silencio de la soledad. No te oía porque no sabía escuchar lo que de verdad importaba. No hubo más preguntas. Leo simplemente parpadeó, asimiló aquella confesión y luego, en un gesto que Adrián jamás olvidaría, estiró su pequeña mano y la posó sobre la de su padre. Fue un toque leve, casi imperceptible, pero para Adrián fue el ancla que le impidió terminar de hundirse. A partir de esa noche, algo cambió. El silencio de la casa ya no era un vacío, sino un lienzo que empezaron a llenar juntos. Primero con sonidos torpes, el de Adrián aprendiendo a hacer tortillas sin quemarlas, el de la risa de Leo cuando la harina acababa en la nariz de su padre. Luego con colores, los soles que Leo dibujaba ya no tenían rostros tristes, sino sonrisas anchas y radiantes. En el parque, Adrián dejó de ser un espectador en un banco. Fue el monstruo que lo perseguía entre los árboles, el copiloto en la nave espacial del columpio, el ingeniero jefe de castillos de arena cada vez más ambiciosos. Un día, vio a Leo subir hasta lo más alto del tobogán, mirar hacia abajo, buscar sus ojos entre la multitud y, al encontrar su sonrisa de ánimo, lanzarse sin miedo, aterrizando en la arena con un grito de pura alegría. En ese instante, Adrián comprendió que su hijo no solo había conquistado un trozo de plástico de colores, sino el miedo que se había anidado en su corazón. El tiempo dejó de ser una sucesión de reuniones y plazos para convertirse en un tesoro de momentos. Las juntas directivas fueron reemplazadas por asambleas de peluches en el suelo de la habitación. Los informes de mercado se convirtieron en cuentos de dragones y caballeros, con voces y finales inventados sobre la marcha. Adrián descubrió la melodía de las estaciones en su pequeño jardín, la importancia de una tirita y un abrazo después de una caída, y la sabiduría infinita que se esconde en las preguntas de un niño. Ya no era un magnate que movía capitales, sino un hombre que aprendía a navegar el complejo y maravilloso universo de un corazón de 7 años. Una noche, sentados en la hierba húmeda del jardín, miraban el cielo estrellado. Hacía mucho tiempo, desde lo alto de su torre, Adrián solía mirar un tapiz de luces muy diferente. Cada luz era una posesión, un número, una victoria. Ahora, bajo la inmensidad del cosmos, se sentía infinitamente más rico. Leo señaló un punto brillante y titilante. Esa es la nuestra, papá. Es la más fuerte porque está con su familia de estrellas. Adrián sonrió, rodeando a su hijo con el brazo, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo contra el suyo. Ya no veía cifras ni oportunidades, veía constelaciones, veía historias, veía un futuro que no se podía comprar ni vender. Comprendió entonces que su mayor colapso no había sido una pérdida, sino una liberación. No había abdicado de un imperio, había conquistado por fin un hogar. Y en el silencio compartido bajo las estrellas, escuchó con claridad la única cotización que importaba: el latido tranquilo y seguro del corazón de su hijo. Había aprendido que la verdadera fortuna de un hombre no se mide en lo que construye para sus hijos, sino en lo que construye dentro de ellos.